7 de la mañana con 29 minutos, perdón. El tema de la primera charla, a generar empleo, a generar empleo. Y nos acompañan, presencia que mucho aprecio, el arquitecto Silvio Durán, el caballero es presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción Camicón. Bienvenido, don Silverio, que tiene el nombre de un famoso torero mexicano. Y nos acompaña un buen amigo de esta casa, don Jaime Arciniega, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Jaime, bienvenido, ¿no? Muy bien, a generar empleo y saber si es tan gentil. Los integrantes del Frente Unitario de Trabajadores FUT se pronunciaron a través de su vocero Edgar Zarango en contra del seguro de desempleo del que viene hablando el gobierno. Para este colectivo, lo que debería discutirse sería la forma de generar empleo de calidad. Veamos algunos detalles que ha proporcionado el Ejecutivo sobre este seguro que ha despertado ya la polémica. Preguntas para don Jaime Arciniega y, por cierto, para el arquitecto Durán. Les pregunto, ¿qué necesitan los ecuatorianos? ¿Seguro de desempleo, fuentes de empleo o ambas cosas? Arquitecto. Bueno, si le vemos de una manera muy general, yo creo que se necesitarían las dos cosas. Lógicamente, las fuentes de empleo son las que a nosotros como sector de la construcción nos permiten realizar los trabajos de una manera tranquila, eficaz y con toda la celeridad que esto implica el hecho de tener las condiciones, los presupuestos, el dinero, en resumen, que eso es lo que a nosotros nos preocupa. En nuestro campo, el hecho de vernos afectados ha sido básicamente por la falta de liquidez, por la falta de pagos oportunos dentro del sector público hacia nuestro sector. Entonces eso nos ha limitado y nos tiene en condiciones que son ya preocupantes para nuestro sector. Buenos días de visión, señor arquitecto Silvio Durán, insisto, el expresidente de la Cámara de Industria de la Construcción Camicón. Gracias, don Silverio. Hay una pregunta para don Jaime Arciniega, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Jaime, ¿qué necesitan los ecuatorianos? ¿Seguro de desempleo, fuentes de empleo o ambas cosas? Bueno, lo esencial sería el empleo y sin duda alguna la estabilidad en el empleo, porque eso implica también el trasladar estabilidad social, emocional, familiar, diría tranquilidad del hogar. Lo segundo es complementario, ciertamente, porque el tema del desempleo solo lo sabe aquellos que sufren esos siniestros de quedarse sin empleo y cambiar el estatus de vida, y dependiendo también de las obligaciones que como padres de familia o madres de familia, y dependiendo también de las edades y de las obligaciones que asume con sus hijos, pues obviamente, imagínese si un padre joven, teniendo hijos jóvenes o niños quizá en la escuela, quedarse sin empleo, ese impacto es muy grave. Por lo tanto, el complemento del tema del planteamiento que se ha hecho del seguro de desempleo, viene bien, pero tampoco es nuevo acá en el Ecuador o en el mundo, ¿no? Acá en el Ecuador mismo tenemos legislación suficiente que se podría hacer una revisión en el caso particular si es que quisiese revisarse. O caso contrario, bueno, si la intención es sana en el sentido de proteger al trabajador que llega a ese siniestro, bueno, habría que plantearlo, pero estamos todavía en el ámbito de las especulaciones. De todas maneras, algunas luces nos han dado. El ámbito de las especulaciones. Efectivamente, porque no tenemos todavía un proyecto ya elaborado. Nosotros tuvimos una reunión por la preocupación con la secretaria o Ministerio de Coordinación Política, con uno de los asambleístas igualmente y con algunos asesores. Dijimos, bueno, este planteamiento que tiene enorme trascendencia, háganos conocer. Y nos dijeron, es que todavía no lo tenemos, estamos en proceso de elaboración. Por eso es que yo me permito quizá esto ratificar de que no existe, pero no obstante ya hay algunas luces, ¿no es cierto?, que nos están señalando. Por un lado, preocupaciones, por otro lado, expectativas, y por otro decimos, aún al margen de que se entregue un proyecto, ¿qué va a salir después de la reforma que se pueda plantear en la Asamblea? Muy bien, el tema de esta mañana, a generar empleo. Señor arquitecto Durán,
El presidente Correa ha anunciado que enviará modificaciones a la ley laboral. Una de ellas será disminución de la jornada laboral y salario en relación con las horas de trabajo. Su opinión como miembro de la industria de la construcción. Tenga. Bueno, aquí hay algunos factores que se deben tomar en cuenta. Si bien esto nos permite analizar y tomar esas decisiones que en principio no sabemos cómo mismo serán estructuradas dentro de la ley, que la estamos, o las reformas que el señor presidente lo ha dicho, estamos con esa expectativa. Estamos viendo qué es lo que ellos nos proponen. Nosotros dentro del campo práctico sabemos dentro de nuestro sector que el tener esta flexibilidad de horarios, de horas de trabajo, en parte nos beneficia. Hablemos en sectores específicos, el hecho de elaborar 6 horas sí es lo prudente y además es lo común que se tiene en determinadas condiciones. Por ejemplo, el trabajar bajo tierra, como se podría decir de una manera un poco popular, eso es lo ideal. O sea, no se puede trabajar realmente más de 6 horas, no se puede elaborar en esas condiciones más de 6 horas diarias. Hablemos ahora con nuestro proyecto emblemático de la ciudad de Quito, el metro. Justamente en eso, digamos, ese sería uno de los factores que nos ayudaría para poder laborar en esas condiciones, con horarios flexibles, con horarios que no se deberían llamarse en ese aspecto reducidos, sino es lo conveniente, lo prudente y lo que así lo determina la norma. Pero lo que sí también tenemos preocupación es que nuestras empresas no pueden tener trabajadores que se disminuyan sus horas de trabajo. No podemos tener una relación de ese tipo. Lo que nosotros generalmente hemos contratado, nos hemos visto en la necesidad de contratar al sector laboral, a la mano de obra e inclusive al mismo profesional, son por obra. Nosotros tenemos un proyecto, pues contratamos y debemos contratar por ese proyecto, porque eso nos permite dinamizar también en el aspecto simplemente de ser prácticos, de ser conscientes y consecuentes a lo que nosotros tenemos como contrato, como contratación. Lamentablemente en el sector público no se puede tener contratos o proyectos continuos. Nosotros constantemente tenemos que estar participando en licitaciones, en cotizaciones, hasta en contratos de menor cuantía. Y bajo ese precepto, nosotros podemos también contratar a las personas que están inmersas dentro del campo de la construcción. Lo atendemos con muchísimo interés, señor arquitecto. Vuelvo aquí con don Jaime, su comentario. Y también tengo un planteamiento para usted, Jaime. Ninguna empresa podrá declarar utilidades hasta que cada trabajador haya cobrado por las 8 horas laborales, ha dicho el presidente. ¿Qué dice su organización? A ver, quisiera comentar lo que ha dicho aquí el señor arquitecto, no faltaba más. Sí, verá, y si me permite, Diego, por favor. Yo quisiera muy brevemente hacer un análisis político más bien a esta situación económica. Hace poco estábamos compartiendo con el arquitecto. Lo que pasa es que el Ecuador, el gobierno, se acostumbró a manejar recursos económicos con un pico tan alto como el que teníamos nosotros, el petróleo, el precio del petróleo. Y se pensó que esa va a ser la constante. Y el problema es que fue excepcional ese pico que se tuvo,
del precio de venta del petróleo. Y claro, cuando se reduce el precio del petróleo por cuestiones políticas, geopolíticas, como quiera que sea, los impactos resultan que en los países que somos exportadores de petróleo nos pega un sacudón de tal magnitud que ahora estamos pensando en el tema del seguro del desempleo o cómo generar empleo. O sea, no pensamos de que a lo mejor, lo conveniente habría sido considerar un precio por lo menos promedio y evitar que ese pico, que era excepcional, lo hayan considerado como una constante. Entonces, desde ese punto... permite pico que pudo ser una base de ahorro, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, mire, no, en la economía familiar, cuando tenemos nosotros un ingreso de carácter permanente, pero sabemos que es permanente, cuando hay un pico, bueno, por lo menos pensamos en cómo corregir las fallas que tenemos de repente en la casa o cómo comprar un bien que garantice también satisfacción para la familia. Y lo otro es ahorrar. Por A o B razones, tampoco se puede tener el dinero bajo el colchón, alguna inversión hay que hacerlo. Yo creo que hay que justificar también de alguna manera la inversión que ha hecho el gobierno, pero hay que ir estirando, como dice el argot popular, los pies hasta donde den las sábanas, ¿verdad? Esto no quiere decir de que esté en oposición a las cosas que se han hecho, que son interesantes ciertamente, pero también tenía que pensarse en la gente, los impactos que podría haber tenido. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una reducción bastante importante de ingresos por la venta del petróleo, que dinamizaba la economía, particularmente al sector de la construcción, pues es evidente las carreteras, los proyectos grandes que se han hecho. La falta de inyección de esos recursos entonces acude particularmente al sector de la construcción. ¿Cuáles son las bondades que tiene, el diálogo social entre trabajadores, empleadores, gobierno, que ha estado ausente durante muchísimos años? Imagínense que recién para el día de hoy nos convocan para nombrar o elegir al gran elector en representación del Parlamento Laboral, que es una de las partes, para conformar el Consejo Nacional del Trabajo. Uno por 4 centrales del FUT, otro por las centrales que estamos en el Parlamento Laboral. Y aquí viene la sorpresa. Hay 3 organizaciones que son del gobierno, cada uno con un voto, entonces hacen 3 de ellos, y claro, uno el FUT, uno el Parlamento Laboral, y son solamente 2 representantes. El desequilibrio, pues. O sea, por favor, no insulten a la pequeña inteligencia que tengamos nosotros. Nosotros estamos enviando una comunicación de protesta a esto al Ministerio de Trabajo, porque no hay razón de que se utilice así, de esta manera. Oigan, los ecuatorianos nos merecemos respeto. Pero volviendo al particular. Es cierto lo que dice el arquitecto. Una de las mayores preocupaciones por la falta de una estabilidad permanente, por la actividad que tiene la construcción. ¿Dónde se puede analizar estos temas? ¿Dónde se puede discutir para buscar una legislación que armonice entre la necesidad que tiene el constructor como empleador y el obrero o el trabajador también como tal? ¿Y qué tipo de garantías o qué tipo de estabilidad le vamos a dar a esos trabajadores? Pero también hay que decir, recuérdese que hace muy poco tiempo, bueno, no tan poco tiempo, estamos hablando de alrededor de 5 años, la tercerización era una constante aquí. Las empresas casi no tenían trabajadores con relación de dependencia, todos eran a través de terceros. El momento que usted reduce la jornada laboral a 6 horas, créame, Diego, que se va a presionar para tener los mismos niveles de producción y productividad con menos horas y con menor pago a esos trabajadores. Vayamos por la otra parte. El presidente dice, pero tiene que ser en acuerdo entre empleador y trabajador. Nosotros asumimos el reto y le decimos desde aquí, de acuerdo, pero que las negociaciones se den en cuyas empresas o industrias tengan organización sindical y tengan contrato colectivo, porque el contrato colectivo tiene sus bondades. Aquí se lo ha satanizado, pero el contrato colectivo, bien entendido, es cómo nos ponemos de acuerdo en épocas difíciles o en épocas de bonanza. El ganar es ganar para el capital, pero también ganar para los trabajadores. Un sano entendido, entonces, a través del diálogo, a través de la organización sindical. Ahora, yo les pregunto, los señores dirigentes de las cámaras de industrias grandes, de comercio, grandes,
permiten la organización sindical para que se pueda establecer estos mecanismos de diálogo y de acuerdo. Pues no lo tienen. Entonces, ahora están planteando, no están diciendo solamente flexibilicemos la jornada bajándole a 6 horas, están planteando una flexibilización total del Código del Trabajo. Y recuérdese que el tema del trabajo se rige por el derecho social, la protección a la persona más débil de la relación laboral. No quiero con esto decir tampoco que nosotros vamos a exterminar las empresas. Absurdo. Nosotros queremos empresas fuertes, consolidadas, bien posicionadas en el mercado, porque eso, como trabajador, me garantiza la estabilidad. Muy bien. Ahora, don Jaime, ¿qué sobre que ninguna empresa podrá declarar utilidades hasta que cada trabajador haya cobrado por las 8 horas laborales, según ha dicho el presidente? Mire, tiene una lectura particular esto. Van a pagar por las 6 horas, no por las 8 horas. Pero si al final del ejercicio tiene una utilidad mayor, lo que van a decir al empresario es entonces, primero, aunque no haya trabajado 8 horas, tiene que pagarle por 8. Habrá que ver, pues en todo caso, ¿no es cierto? Pues esto se presta para muchas cosas y no quisiera yo hablar sobre especulaciones, sino sobre certezas. A mí me parece que está además de este tema. Muy bien, gracias, don Jaime. Don Silverio, su comentario, y tengo para usted una pregunta. ¿Qué piensan acerca de que el Estado cubre el seguro social de los jóvenes sin experiencia? ¿Tendría los recursos para hacerlo? ¿Qué piensa? A ver. Está en el tapete una serie de planteamientos un poco discutibles. A ver. Sí. Si quiera comentar lo que ha dicho Jaime, le faltaba más. No, sí. Aquí, perdón, Jaime, está todo muy bien argumentado, lo ha dicho de una manera muy precisa y lógica, y nosotros respetamos en demasía. El tema también, esto de los primeros trabajos, para nosotros es una condición que debe reforzarse, debe completamente estar analizado, porque hay una situación que a nosotros nos ha preocupado siempre. Cuando uno sale recién de la universidad, si bien la universidad ha sido quien le da la categoría de profesional, pero es en la práctica donde se adquiere realmente la experiencia. Pero en la contratación pública ahora ustedes verán que para hacer pequeños trabajos, en muchos casos le piden hasta preparación de 4º nivel. Y eso es algo preocupante, pero sí debemos dar oportunidad más a los jóvenes. Claro, en el campo de la construcción también tenemos la mano de obra que antes, ahora ya no, se contrataba a menores de edad, a menores de 18 años. Era común tener el asistente del peón, porque no podía llegar ni siquiera a ser peón un muchacho que estaba dentro de los 15 años. Ahora hay otras condiciones. Esperemos que el hecho de tener todo esto, organización, nos permita tanto a la mano de obra como a los profesionales tener más oportunidades en sus primeros pasos dentro de la participación en el sistema laboral. Muy bien. ¿Y usted, Jaime, qué piensa acerca de que el Estado cubre el seguro social de los jóvenes sin experiencia? Insisto, ¿tendría los recursos para hacerlo, Jaime? A ver, recuérdese que en principio el señor presidente de la República dijo que el seguro social tenía un superávit de los recursos que se ahorran. Yo, con el mayor de los respetos, debo decir que no se puede comparar como una empresa que tiene un superávit en el ejercicio económico producto de una venta y gana una utilidad. La seguridad social es previsional y mal se puede entonces llamar superávit aquello, con todas las consecuencias que puede acarrear esto, porque sé que nos escuchan lo que estoy comentando. Pero la seguridad social, siendo previsional, de acuerdo con la norma constitucional y por los compromisos no adquiridos de ahora, sino desde larga data, el Estado ecuatoriano
ingresaba alrededor del 40% para la cobertura del fondo de pensiones y también, por supuesto, para la atención médica de los jubilados, de los enfermos catastróficos, en fin. Entonces, este 40% era un fondo de acumulación, por eso se llamaba fondo de acumulación, porque es previsional, o sea, para contingencias futuras. El momento que deja de ingresar ese 40%, ¿qué pasa con el fondo previsional? Se viene a disminuir, pues, porque igual como ingresa, sale para las pensiones jubilares. Ya ahí mismo el Seguro Social dejó de percibir al año algo más de $1.000 millones. Si a eso más adelante le sumamos de que se hizo una transferencia, me parece que es del 3.7%, algo así, del fondo de pensiones al fondo de salud, que estaba prácticamente con saldos rojos. ¿Por qué estaba con saldos rojos? Porque los afiliados, usted, yo y todos los que nos escuchan y que estamos en la seguridad social, estamos dando cobertura de obligaciones que le competen al Estado. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el atender sin fuente de financiamiento a los hijos de los afiliados hasta 18 años de edad, y se pretendió hacerlo hasta los 25. Entonces, todos esos recursos que son producto del aporte de los afiliados y de los empleadores, que en definitiva son de los afiliados más que de los empleadores, resulta que estamos nosotros cubriendo a una parte que es obligación del Estado atenderlo con recursos nuestros. Por eso es que se generaron estos saldos rojos en materia de salud, y del fondo de pensiones nos lo bajaron. Otro porcentaje, no recuerdo exactamente, es algo menos del 1%, pero también se trasladó del fondo de riesgos de trabajo, que en el caso particular de la construcción es de mayor uso, también lo transfirieron para salud. ¿Cuánto tenemos como portafolio de inversiones en el IES? 9.000 millones que están circulando, más o menos, más los 7.000 aproximadamente deuda que tiene el Estado ecuatoriano, que hay que decirlo, nos está pagando a la seguridad social puntualmente, pero el tema del fondo de pensiones, cuando se habla de superávit, lo que resulta es que el fondo previsional se está bajando. Ahora, para referir, el Estado va a pagar a los jóvenes que entrarían al mercado laboral, a los nuevos. Pero si estamos debiéndole al seguro, tenemos dificultades con el fondo de pensiones. A eso vamos a sumar también que no es, o sea, no se lo puede ver que el gobierno va a pagar este porcentaje, el 9.35% de los nuevos trabajadores jóvenes, sino que esa es una carga de todos los ciudadanos, porque del fisco tiene que salir esos valores para cubrirlo. Entonces, yo creo que hace falta, dialogar sobre estos temas. O sea, no deberían creerse, con el mayor de los respetos, dueños absolutos de la verdad, porque hay otros temas que deberían valorarse. Muy bien, Jaime. Soy arquitecto Durán. Le pregunto, y ojalá me dé una respuesta puntual. ¿Sería beneficioso un cambio en la ley de pasantías para que el empleador decida si quiere retribuir económicamente al pasante? Bueno, en estos temas un poco más está dirigido a la parte administrativa de nuestras empresas, porque en la parte ya práctica, en la parte de, ustedes entenderán, de la parte laboral no es lo dable, pero sí es un tema que nos ayuda mucho dentro de la parte administrativa, principalmente dentro de nuestra Camicon, así se llama la Cámara de la Industria de la Construcción. Es justamente donde el estudiante comienza a tomar conciencia realmente de lo que le viene por delante. Hablemos, nosotros tenemos muchos servicios que damos a nuestros socios, tanto en la preparación de ofertas, ustedes saben, en el análisis de precios unitarios, etcétera, etcétera. En la parte contable también, en algunos sectores de nuestro quehacer. Sí es prudente, conveniente, porque eso, les digo, es un beneficio de parte y parte. Para el estudiante, para la institución, nos permite tener el aporte, el apoyo de personas que van
a adquirir experiencia y que tienen también su aporte, no solamente van a recibir, sino también dan, porque ellos están en el día a día dentro de su sector de estudio, de sus universidades. Entonces, eso nosotros lo estamos viendo con buenos ojos. Señor arquitecto, ya voy con Jaime. Señor arquitecto, expliquemos al público en forma muy sencillita qué es una pasantía, qué es un pasante. Un pasante es generalmente una persona, un estudiante que está en determinada carrera y necesita ir a ganar experiencia. A ganar experiencia dentro de su sector. En nuestro campo son estudiantes de arquitectura, de ingeniería o de las ramas afines que les corresponde al sector de la construcción. Hablemos de ingeniería eléctrica, hidrosanitarias o mecánicas, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona o ese estudiante generalmente es el que va a hacer una pasantía. Puede ser dentro de su mismo periodo de estudio o cuando está ya realizando su tesis. Ahora, ¿el pasante tiene de hecho en la práctica algún tipo de gratificación? Sí tiene, y es lógico porque él va a dar su tiempo, va a dar su aporte. Generalmente él gana un salario mínimo. Y eso es lo que se le da. También tiene el derecho a todos los beneficios de ley. ¿A la afiliación, por ejemplo? A la afiliación, por ejemplo, y debería ser esto que se norme porque digamos, dependiendo del tiempo que esté, pero generalmente son alrededor de unos 3-6 meses, él debería estar cubierto por el Seguro Social. Muy bien. Don Jaime, le pregunto, ¿se necesitan nuevas formas de contratación a plazo fijo para evitar despido de los 3 meses de prueba? A ver, a mí me parece interesante solamente un brevísimo comentario del arquitecto, porque muy pocas veces veo yo de un empresario que tiene una visión social sobre los pasantes en este caso. Y me agrada mucho. Yo no sabía, por ejemplo, que el pasante tiene que ser afiliado. Yo no sabía eso, por ejemplo. Sí. Y esto es importante. Sí. Por eso es que hace un momento... Deja de ser pasante para convertirse en empleado, en definitivo. Pues. Exactamente. Pero esto tiene 2 motivaciones. La primera es que el estudiante se siente motivado cuando atraviesa, pues por supuesto, la universidad y va al campo práctico, a ser parte del desarrollo del país desde la práctica. Por un lado, se motiva porque sabe que va a tener, aunque sea un salario mínimo, pero va a tener un salario, es una motivación para el pasante. Y la otra es que evidentemente también lo que va es adquirir experiencia ya en el campo mismo de la actividad, que dista mucho también, digamos, de la academia, ¿no? O sea, de la educación formal. Y por eso yo valoro lo que dice Silverio, porque si lo vemos desde el ámbito humano y los riesgos que implica también el pasante, porque tiene que hacer actividad, imagínese si un pasante va y se accidenta y no tiene la protección de la seguridad social. Entonces tiene sus bondades. Mire, el presidente en cambio dijo que por exceso de humanismo les había concedido a los pasantes este salario básico o mínimo que se paga. Yo, por ejemplo, cuando le escucho a Silverio hablar sobre eso, créame que me llena el alma porque tiene una concepción mucho más clara que decir... Sí, un contenido más social. Claro. Sí. No es como decir se nos fue la mano, no debíamos. No, yo creo que deben. Y por eso es que este tipo de incentivos, de motivaciones, tienen que basarse en las experiencias que tenemos también, pero en la protección al ser humano como tal. Por eso es que digo, el trabajo se rige por el derecho social. Ahora, cuando nosotros estamos hablando sobre estos temas que van a entrar en la dinámica de la generación de empleo, el tema de los seguros, el tema de los jóvenes, el tema del contrato de plazo fijo. Me voy a referir a esto, lo que decía usted, Diego. El año pasado, en abril,
se reformó el Código de Trabajo, aunque les dan nombres bastante bonitos, interesantes, ¿no? Se llamó Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento de las Trabajadoras no remuneradas del hogar. Fue reforma al Código y reforma a la Seguridad Social. ¿Por qué se lo hizo esto? El tema del plazo fijo, me refiero a su pregunta. Es que cada vez que flexibilizamos el Código del Trabajo, la legislación laboral, un sector empresarial fuerte siempre está pretendiendo flexibilizar más. ¿Por qué? Porque siempre hablan, es que tenemos que ser competitivos. Y para ser competitivos tenemos una carga social muy grande en materia laboral. Hay que flexibilizar el Código del Trabajo y hay que flexibilizar las relaciones. Y por eso decía, ¿se acuerda de la tercerización? Cuando debió haberse utilizado estos mecanismos como excepción, se lo hizo norma. Sí. Habían empresas que tenía un solo trabajador y resulta que ese trabajador era el gerente. Y el gerente de esa empresa era hijo del propietario de la empresa. Y el que se llevaba la utilidad es ese. Así no, pues. Y por eso es que en el 2006, antes que entró este gobierno, cuando había el Consejo Nacional del Trabajo, yo fui uno de los partícipes, y ahí creamos 3 conceptos distintos, recuerdo claramente. El presidente dice, nuestro gobierno eliminó la tercerización. Yo lo dije personalmente al señor presidente, con todo el respeto que se merece, señor presidente, la tercerización no se ha eliminado. Y le voy a decir por qué. Y le dije al señor presidente, porque si usted revisa el concepto de lo que ahora son empresas de servicios complementarios y le da la vuelta hasta antes del 2006, tercerización es exactamente lo mismo. Lo que sí se eliminó fue la intermediación y la otra que quedó como colocación, que es nada más la transacción de buscar un trabajador para determinada empresa, ahí están empresas especializadas y listo. Entonces, si nosotros bajamos o eliminamos el contrato de plazo fijo, o pongámoslo en el escenario, el contrato de plazo fijo que estaba vigente, los empresarios utilizaban ese mecanismo. Cada año, afuera. Le ampliaban a 2 y afuera. Entonces, ahora lo que están planteando para los jóvenes de entre 18 y 24 años dice recuperar el tema del contrato de plazo fijo, porque están hablando aquellas empresas que contraten hasta 1 o 2 años, van a tener este tipo de incentivos y todo lo demás. Convénzase, mi estimado Diego, que si es que eso pasa, nuevamente vamos a volver por la recurrencia de ese tipo de contratación y ya se les escucha a los empresarios decir, no solamente eso, sino que hay que flexibilizar toda la legislación laboral y entre ellos escucho a algunos asambleístas que son o fueron presidentes de las cámaras de industrias que aprovechándose de ello pretenderán tener entonces una vitrina para complicar más las relaciones laborales. No. Aquí nadie, por lo menos nosotros como trabajadores, desde el Parlamento Laboral, estamos en un proceso de formación permanente para que el trabajador conozca de la situación económica, administrativa, financiera, operativa. Porque como en otros países, aquí se habla, cuidado, los trabajadores no tienen nada que ver en la gestión administrativa de la empresa. O sea, cuidado, ustedes a un lado. En otros países hacen cogestión entre el trabajador y el funcionario, el empleador, como quiera que sea, y vaya a ver cómo se desarrollan esas empresas. Aquí no se puede agredir a la inteligencia. Figúrese lo que el Código del Trabajo, la Constitución. Dijeron, los obreros, pensando en la época de antaño, cuando todo se hacía por obra, los obreros al Código del Trabajo, porque ellos no piensan, ellos son personas que hacen una actividad física. Yo pregunto, un maestro albañil no sabrá primero pensar, mirar para luego actuar. Entonces, ahora recién, Diego, cuando estuvimos en la última reunión con el señor presidente, dijimos, por favor, ¿cómo puede ser eso posible? Y claro, ahora ya se está conceptualizando el término trabajador como genérico, con derechos y con el respaldo y la visión social, la protección social, y no mirar a los unos como los sabios, los inteligentes, los administrativos, y a los otros, bueno, lo de lo último. Entonces hay cosas que cambiar. Muy bien, vamos terminando. Arquitecto Durán, señor Ziniga, ¿son necesarias nuevas formas de contratación en sectores específicos? Insisto, ¿son necesarias nuevas formas de contratación en sectores específicos? Arquitecto. A ver, una de las cosas que nos preocupa a nosotros, en primer lugar, somos técnicos, no somos políticos,
pero miramos, les hace falta, ¿eh? Sí, pero miramos con mucha preocupación algunas cosas que nos están afectando y muy directamente. El hecho de tener inversionistas o prestamistas del sector exterior de ciertos países que vienen con su dinero, vienen cargados también de su equipo de trabajo. Y eso es una de las cosas que nos están afectando. Claro. Digamos, ustedes entenderán en ciertos casos, vienen empresas, claro, vamos a financiar este proyecto, pero traemos nuestra empresa constructora. Y vienen con un montón de chinitos. Bueno, no quiero ser específico en ningún país. Yo sí soy específico. Pero el asunto es así, y eso es lo que reclamamos nosotros. Aquí en el país tenemos las suficientes empresas, los suficientes profesionales, la suficiente mano de obra, porque hasta eso nos han estado trayendo, hasta mano de obra nos han estado trayendo. Y eso es un constante reclamo que nosotros hacemos, porque no deben ser las cosas así, que el dinero se supone que es de inversión, lógicamente tendrá ya su parte la entidad que proporciona esa inversión o ese préstamo. Ellos ya por ese concepto tienen derecho a tener una utilidad, que es lógico, pero aparte de eso, tener otra utilidad, porque yo ya traigo a la empresa, a las personas que vienen a trabajar o a realizar el proyecto, que generalmente no lo realizan ellos, sino que subcontratan, y subcontratan en condiciones pésimas, con valores mínimos. Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que nosotros reclamamos. ¿Eso es evitable, señor arquitecto? ¿Eso es evitable? Es evitable, pero tomando las decisiones, porque otra de las cosas que al sector externo y también a instituciones muy serias les preocupa es el cambio continuo de las leyes en el país. Eso es lo que también ha afectado. Ustedes saben cuántas empresas necesitan o cuántas instituciones necesitan poner sus capitales en ciertos países, pero seleccionan en donde las condiciones sean favorables. Si hay un país con riesgos, no lo van a hacer. Y de hecho, se pierden grandes inversiones por ese mismo hecho, si no están contempladas ya las reglas claras. Intervención del arquitecto Silverio Durán, presidente del CAMICOM, pregunta para Jaime, también para su arquitecto. ¿Qué otras flexibilizaciones serían imprescindibles en la ley laboral? ¿Qué otras flexibilizaciones serían imprescindibles en la ley laboral? A ver, Jaime. A ver, yo pienso que en vez de hablar de flexibilización, debería haber un ajuste a la legislación que se adapte a los nuevos requerimientos del mercado y, por supuesto, las necesidades del trabajador. Yo he señalado siempre, primero, el trabajador es un ser humano. Y creo que todos somos trabajadores. Aún los administrativos, aún los propios capitalistas son trabajadores. Todos somos trabajadores. Y cuando yo hablo del trabajador como un ser humano y que hay que darle protección, no quiero para nada herir susceptibilidades, lo que voy a señalar. Por favor. Si el trabajo no tiene fronteras, lo lógico es entonces privilegiar el trabajo de aquellos que están en términos regulares. Pero de lo que nosotros conocemos, hay mano de obra, lo que refería Silverio. Hay mano de obra que se está utilizando para reducir los costos de personal del Perú, por ejemplo, que tiene toda la fuente, Azuay, Loja, El Oro, de otros países que están acá. Insisto, yo no tengo nada contra ellos porque son seres humanos, pero lo que está sucediendo es que están volviéndose a aprovechar de la desgracia de otros para pagar lo que decía los mínimos o menos de los mínimos y con jornadas mayores.
Y si en el Ecuador estamos quedándonos sin empleo, por A o B razones que se puede decir, yo creo que hay necesidad de activar las instituciones para controlar que estas empresas que vienen desde el exterior vienen en una actitud prácticamente de capataces hacia los trabajadores. Y ahí sí voy a ser yo muy claro y muy preciso. Una actitud colonizadora, sí. No solamente ya de capital, sino también de los trabajadores. Y esto yo debo ser muy enfático. Nosotros tenemos mucha información de los tratos que dan los empresarios chinos en particular a los trabajadores ecuatorianos, que van de golpes físicos, de agresiones verbales. Entonces, y eso no se puede tapar el sol con un dedo. Y se puede aceptar. Pues, inadmisible, ¿no? Entonces, el Estado como Estado debe sentar políticas muy claras de hacer un control exigente a estas empresas, que dicho sea de paso, en vez de generar empleo para los profesionales ecuatorianos, para las empresas ecuatorianas, de repente, hasta el costo puede ser mayor. El costo de las obras que se hacen aquí en el Ecuador, pero son dineros que se quedan aquí en el Ecuador, que a diferencia de lo que vienen inversionistas del exterior, esos recursos salen de aquí del país. En muchos de los casos, por ejemplo, cuando hablábamos de la reducción de la jornada laboral, países desarrollados, y la propia OIT, usted puede revisar lo que está comentando sobre el particular de proteger al ser humano, de proteger al trabajador. Hay ya en algunos países políticas de reducción de la jornada laboral porque han alcanzado niveles de tecnología tan altas que desplazan al ser humano. Y al desplazar al ser humano solamente se logra un enriquecimiento de un sector, es decir, del capital. Entonces hay políticas de Estado para obligar a bajar las horas de trabajo, que no es el caso particular del Ecuador, por favor, pero bajar las horas de trabajo, ¿para qué? Para generar empleo para aquellos que no tienen. Aquí a diferencias hay que bajar las horas de trabajo para evitar de que salgan los trabajadores. En otras partes dicen, reduzcamos esto para generar empleo. Entonces, yo creo que nos hace falta mucho diría yo, sentarnos a dialogar y de analizar sector por sector las particularidades que tiene el sector de la construcción ahora, por la falta de ingresos de estos del petróleo, por el tema de la reducción también de los ingresos de la seguridad social, porque el portafolio de inversiones está en función del fondo de acumulación para las pensiones jubilares. Ahorita mismo el Seguro Social ya no debe estar inyectando los recursos que se inyectó en el 2013, 14. Entonces, la situación del empleo en el sector de la construcción es complicado. Y yo le invito, si usted considera, Silverio, sentémonos un poco a analizar también ese sector y a ver qué podemos hacer, porque se necesita hacer una legislación en función de las necesidades reales y no desde el escritorio. Muy bien, don Jaime Arciniega, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Señor arquitecto, palabra final, su comentario final. Sí, le oigo a Jaime y hay muchas cosas que nosotros estamos plenamente de acuerdo. En el hecho mismo de que si las empresas o las instituciones que son generadoras de inversiones, de préstamos, tienen que hacer ese rol y contratar el Estado, las obras que vienen con financiamiento, contratar a nuestros empresarios, justamente para lo que dice Jaime, para que ese dinero se quede acá. Una parte sí, como lo dije antes, es lógico por la inversión, por los costos, por lo que usted quiera decir, por el interés que debe generar todo ese préstamo, está bien, tendrá que irse. Ahora, yo considero una parte también importantísima que se refirió ahorita Jaime en el sentido de la falta de diálogo, porque las leyes pueden estar ahí, pero sí faltan diálogos, faltan acuerdos, faltan tener un diálogo directo entre los digamos, el sector del gobierno y los actores que somos nosotros. Eso es lo que falta. Entonces, ya teniendo
una conjunción de ideas, yo creo que va a salir algo que nos va a beneficiar a todos. Muy bien, mil gracias, señores. En definitiva, nos falta, digamos, un ambiente de mayor ejercicio democrático. Esa es la verdad. Gracias a don Jaime Arciniega, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, y por cierto, al arquitecto Silvio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Camicom. Mil gracias. A usted, muy bueno. Diego, muy gentil.